Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda una vez más vuestro amigo de siempre, César Navarro. En esta sesión vamos a aprender a resolver ejercicios y problemas sobre análisis vectorial. Aquí va el primer ejercicio y dice así: expresar el vector X en función de los vectores A y B. Y nos da el gráfico de los tres vectores. Se dice, tiene el vector A, el vector X, el vector B. Y además sobre la base tenemos dos medidas, 3 centímetros y 5 centímetros. Para resolver el ejercicio vamos a volver a graficar los tres vectores. Bien, ahora nos vamos a prestar un vector para cerrar el primer triángulo. Trazaremos un vector de color amarillo y llamaremos, en lugar de centímetros, colocamos este vector K. Entonces se llamaría 3 veces el vector K. Lo mismo haremos para completar el otro triángulo. En la base del otro triángulo trazaremos otro vector también de color amarillo y llamaremos 5 veces el vector K. De modo que ahora se tiene 5 vectores sobre ese triángulo mayor. Y además tenemos dos triángulos. Llamaremos triángulo 1 al primer triángulo y al segundo llamaremos triángulo 2. Ahora bien, quiero que me observen con mucho cuidado. Voy a ubicar mi cursor, o sea, el láser, en el punto de aplicación de los tres vectores, o sea, en el punto de partida. Voy a mover el cursor, el láser, en la dirección del vector A. Y además la flecha me indica hacia dónde debo mover. Observen, estoy moviendo sobre la dirección del vector A. Me quedo ahí, luego voy a girar hacia el lado derecho en dirección del vector K, o 3K en este caso. Me quedo ahí. Entonces, desde el punto de partida y del punto donde está el láser o el cursor, hay una separación y esa separación viene a ser el vector X. En otras palabras, si sumamos el vector A más el vector 3K, obtenemos el vector X. Y lo vamos a escribir así. El vector A más el vector 3X es igual a el vector X. Esto se obtiene del primer triángulo. Ahora observemos el segundo triángulo. En el segundo triángulo haremos lo mismo. Ubicamos el cursor o el láser en la parte superior del triángulo, o sea, en el punto de aplicación de los tres vectores. Y ahora voy a mover en la dirección del vector X. Observen. Luego, en la dirección del vector 5K. Y ahí me quedo. Entonces, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, hay una separación. Y esa separación viene a ser el vector B. Es decir, si sumamos el vector X más el vector 5K, obtenemos el vector B. Así, el vector X más 5K es igual al vector B. A continuación vamos a copiar 3K en esta primera ecuación. Se queda 3K en el primer miembro. Luego, en el segundo miembro se queda el vector X. Y el vector A que estaba aquí sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro, pero a restar. El mismo procedimiento en la segunda ecuación. 5K, o sea, el vector 5 veces K se queda en el primer miembro.
En el segundo miembro se queda el vector b. Y el vector x pasamos a restar al segundo miembro. Ahora nos trasladamos a la primera ecuación. Despejamos k. Vector k es igual a x menos a. El 3 que estaba multiplicando en el primer miembro, o sea, el vector k, pasa a dividir al segundo miembro. Ahí está. En la segunda ecuación, lo mismo haremos. Despejamos k, el vector k es igual a b menos x. El 5 pasa a dividir. Muy bien, entonces tenemos dos ecuaciones y como el vector k, como dije al inicio, era prestadito, entonces ahora se los vamos a devolver. Desaparecerá. Igualamos estas dos ecuaciones. X, el vector x menos el vector a dividido entre 3 igual al vector b menos el vector x dividido entre 5. Ahora bien, vamos a multiplicar en aspa. 5 pasará a multiplicar al primer miembro de 3 al segundo miembro. 5 por x, 5x menos 5a. 3 pasa a multiplicar a b, al vector x. Entonces quedaría así. 3 por b menos 3 por x. Ahora, 5 veces el vector x se queda ahí. Y este menos 3 veces el vector x pasamos al primer miembro, pero a sumar. Igual a menos 5a o menos 5 veces el vector a, pasaremos al segundo miembro, pero cambia de signo. Ya no será menos, sino más 5a. Y completamos más 3 veces vector b. Ya, con esta flechita estamos señalando para continuar. Sumamos 5x más 3x. Tendríamos 8 veces el vector x. Igualamos a 5 veces el vector a más 3 veces el vector b. Bien, el último paso es que 8 pasará a dividir al segundo miembro. Entonces, de esta manera, llegamos a la respuesta. El vector x es igual a 5 veces el vector a más 3 veces el vector b, todo ello dividido entre 8. De esta manera hemos llegado a la respuesta. El vector x hemos expresado en función de los vectores a y b, como se puede observar aquí en la última parte. Muy bien, ahora vamos a continuar resolviendo otro ejercicio. Ahí nos presenta el siguiente ejercicio. Dice así: hallar el módulo del vector resultante del siguiente sistema de vectores. Si se sabe que el vector A es igual a 20 unidades, el vector B igual a 18 unidades y el vector C igual a 16 unidades. Y nos presenta los tres vectores en el plano cartesiano con sus respectivos ángulos. Para ello vamos a volver a graficar los tres vectores. Ahí tenemos, solo que he cambiado de color. Los vectores ya no es de color blanco, sino color verde. Bien, eso con la finalidad de visualizar mejor. Ahora, observando la figura, observando los tres vectores, podemos observar que el vector A forma un ángulo de 6 grados con el eje X negativo. No conocemos las funciones trigonométricas de seno y coseno para 6 grados. Lo mismo pasa con el vector B, que forma un ángulo de 31 grados
tampoco tenemos conocimiento las funciones trigonométricas de seno y coseno. Con el vector C, que forma un ángulo de 59 grados con el eje X positivo, tenemos el mismo problema, o sea, ninguno de los ángulos que nos presenta aquí son conocidos. Entonces ahí tenemos una dificultad. Entonces para ello tenemos que un poquito razonar, reflexionar y ver otra estrategia de resolución. En este caso, lo que vamos a hacer es girar los tres vectores al mismo tiempo, de tal manera que podemos ubicar los vectores convenientemente y que los ángulos que formen con el eje X sean valores conocidos. En este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Uno sería que girar 6 grados y el vector A ubicarlo en el eje X, es decir, giramos el vector A en el sentido antihorario y lo ubicamos el vector A en el eje X negativo. Y lo mismo pasaría con el vector B, podemos girar más 6 grados en ese 37, es un valor conocido, el vector C también giraría 6 grados y el ángulo quedaría 53 grados. Entonces ahí ya estaría ya ubicándose mejor para resolver el ejercicio. Pero también busquemos otra estrategia. ¿Qué pasaría si yo giro lo mismo en el sentido antihorario, el vector C, 59 grados? Lo ubicamos en el eje X positivo. Y si el vector B giramos 59 grados, caería exactamente sobre el eje Y positivo, mientras que el vector A pasaría al tercer cuadrante, ¿no? Entonces formaría un ángulo de 53 grados. Creo que esta última opción nos conviene. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar los tres vectores, ¿ya? En el sentido antihorario, pero vamos a girar 59 grados. Observen, primero voy a girar el vector A en el sentido antihorario. Vamos a girar 59 grados. Observen, a ver, mucho cuidado, observen, ahí va. Hemos girado 59 grados. Como aquí había 6 grados, quitamos de 59 6, tendríamos 53 grados. Ese ángulo es conocido, así que podemos resolver sin ningún problema. Ahora, hay que girar el vector C también en el sentido antihorario, o sea, debo girar 59 grados. Giramos 59 grados, coincidirá exactamente con el eje X positivo. Observen, aquí va. Ahí está. Hemos girado en el sentido antihorario el vector C, 59 grados, y ahora coincide exactamente con el eje X positivo. Nos falta girar el vector B. Lo haremos lo mismo. Giramos 59 grados. Entonces, este ángulo que queda prácticamente es 59 grados. Entonces, al girar en el sentido antihorario, quedará sobre el eje Y positivo. Bien, como pueden observar, los tres vectores hemos girado en el sentido antihorario y B y C se ubican exactamente sobre el eje X y sobre el eje Y, mientras que el vector A es el único que forma un ángulo de 53 grados con el eje X negativo. Entonces, el vector C ya no es necesario descomponer, el vector B tampoco. Lo único que vamos a descomponer es el vector A. Bien, primero trazaremos el componente horizontal. Vamos a trazar de color amarillo el componente horizontal o llamado también A sub X. Componente horizontal o componente en el eje X. Trazaremos ahora su componente vertical o el componente en el eje y llamaremos A sub Y. Ahí están los dos vectores de color amarillo que vendría a ser
componentes rectangulares del vector A, ya que forman un ángulo de 90 grados. Además, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Muy bien, el siguiente paso es hallar los valores de los componentes del vector A. Primero veamos el componente horizontal, o sea, A sub x. A sub x por teoría es igual al módulo del vector A por coseno de 53 grados. Luego, el módulo del componente en el eje Y será igual al módulo del vector A por seno de 53 grados. Ahora vamos a continuar resolviendo, pero antes, el vector A, como ya se ha descompuesto en dos componentes rectangulares, entonces ya no necesitamos este vector A. Este vector A es reemplazado por sus componentes. Aquí, como ustedes pueden observar, son de color amarillo los dos vectores. Entonces, para que no nos confunda en la resolución, para observar mejor, lo quitamos, lo borramos el vector A, y de tal manera que vamos a trabajar con sus componentes rectangulares. Vamos a borrar. Listo, ya lo sacamos. Aquí el vector que estaba aquí, entonces ya solamente trabajamos con sus componentes rectangulares. Ahora ustedes pueden observar, tenemos solamente 4 vectores. 2 vectores horizontales y 2 vectores verticales. Los horizontales tienen que ver con el eje X y los vectores verticales con el eje Y. Ahora bien, vamos a hallar la resultante en el eje X. En el eje X, observen, aquí en la figura tenemos dos vectores. El vector C, que está en el eje X positivo, y el vector A sub X está en el eje X negativo. Entonces, como tienen sentidos contrarios, se debe restar estos dos vectores. Entonces, resultante en el eje X será igual al vector C, al módulo del vector C, menos el módulo del vector A sub X. Reemplazamos sus valores. El vector C tiene un valor de 16 unidades. Colocamos ahí 16 unidades menos el módulo del vector A sub X. Esto es igual a A por coseno de 53 grados. Es decir, módulo del vector A por coseno de 53 grados. Ahí está. Continuamos resolviendo. Ahí no cambia nada. Ahora sí. Módulo del vector A, ahí está, es 20. Reemplazamos menos 20. Y coseno de 53 es 3 quintos. Colocamos 3 quintos. Ojo, aquí hay una multiplicación. Aquí se tiene que simplificar, ¿no? Quinta 1, quinta de 20, 4. Pero antes, resultante en el eje X es igual a 16 menos. Pero aquí, quinta 1, quinta de 20 es 4, 4 por 3, 12. Entonces, colocamos menos 12. Restamos estos dos valores, nos da exactamente 4 unidades. Entonces, hemos calculado la resultante en el eje X, se ha obtenido 4 unidades. Bien, ahora vamos a hallar con el mismo procedimiento la resultante ya también en el eje Y. La resultante en el eje Y, pero antes observemos aquí los vectores. Tenemos dos vectores. El vector B de color verde, aquí se observa exactamente está sobre el eje Y positivo, mientras que el vector A sub Y también es vertical, tiene la misma dirección los dos. Entonces, como tienen sentidos contrarios,
también debemos restar. Entonces digo, la resultante en el eje Y es igual al módulo del vector B menos el módulo del vector B sub Y, o A sub Y, A sub Y. Bien, ahora reemplazamos sus valores. Resultante en el eje Y es igual, B tiene un valor de 18 unidades. Colocamos 18 unidades menos, pero aquí A sub Y es igual, aquí está su equivalente, su valor, módulo del vector A por seno de 53 grados. Entonces, escribimos ahí menos A por seno de 53 grados. Luego continuamos, resultante en el eje Y es igual a 18. Reemplazamos aquí el módulo del vector A vale 20 unidades, colocamos ahí menos 20 unidades. Seno de 53 grados es igual a 4 quintos. Multiplicamos por 4 quintos. Enseguida, resultante en el eje Y es igual a 18. Bien, aquí hay que resolver quinta 1, quinta de 20 es 4. 4 por 4, 16. Entonces, menos 16. Bien, qué fácil. 18 menos 16 es exactamente 2 unidades. Entonces, la resultante en el eje Y es igual a 2 unidades. Bueno, de esta forma hemos hallado la resultante en el eje X. Hemos obtenido 4 unidades y la resultante en el eje Y, 2 unidades. Ahora bien, para calcular la resultante, porque la pregunta es hallar el módulo del vector resultante del siguiente sistema de vectores. O sea, de la suma de los tres vectores debemos calcular el módulo del vector resultante. Por el momento tenemos el módulo de la resultante en el eje X vale 4 y el módulo de la resultante en el eje Y vale 2 unidades. Ahora vamos a hallar el módulo de la resultante final. Para ello aplicamos el famoso teorema de Pitágoras. El módulo de la resultante es igual a raíz cuadrada de resultante en el eje X al cuadrado más resultante en el eje Y al cuadrado. Enseguida vamos a reemplazar. Resultante en el eje X es igual a 4 unidades. Entonces elevamos 4 al cuadrado más resultante en el eje Y es 2 unidades. Entonces colocamos más 2 al cuadrado. Bueno, ¿quién no sabe 4 al cuadrado? ¿No? 4 al cuadrado es igual a 16. Y 2 al cuadrado es 4. 16 más 4 nos da exactamente 20. Bien, raíz cuadrada de 20 no tiene raíz exacta, entonces puedo hacer el siguiente paso, ¿no? La siguiente estrategia. En 20 es lo mismo que 4 por 5, entonces puedo escribir así. 4 por 5. Repito, ¿no? Como 20 no tiene una raíz exacta, lo que he hecho es descomponer el número 20. 20 es lo mismo que 4 por 5. 4 tiene raíz exacta. 5 no tiene raíz exacta. Entonces, extraemos raíz cuadrada de 4, es igual a 2. Y como 5 no tiene raíz cuadrada, entonces queda dentro de la raíz. Por consiguiente, hemos llegado a la respuesta final. La resultante es igual a 2 raíz cuadrada de 5 unidades. De esta manera hemos hallado el módulo del vector resultante de este conjunto de vectores que nos da el ejercicio. Espero que hayan comprendido. Bueno, gracias por vuestra atención. Hasta la próxima sesión.